Gracias porque todas las cosas han sido posibles por tu voluntad hoy, Señor, y en los días pasados. Y también lo serán, Señor, en el futuro. Gracias porque tú nos tienes guardados en tus manos y tienes cuidado de cada uno de nosotros en particular. Gracias, Señor. Ahora nos toca recibir el pan. Ahora nos toca sentarnos a tu mesa, Señor, y que tú, Señor, nos sirvas ese pan que viene directamente, Señor, del cielo. Padre, nosotros lo recibimos agradecidos y lo compartimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos la palabra de Dios. En Romanos 12, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tome su lugar, hermano. Para los que toman nota a esta exposición, la he titulado ¿Por qué reunirnos? La palabra reunirnos, si la podemos separar, es re y luego unirnos. Significa que antes de reunirnos estábamos separados. Entonces, la palabra nos invita, en otro pasaje también, en Hebreos 10, 24 y 25, a que no dejemos de reunirnos, reunirnos. Lo quiero separar de esa forma. Reunificarnos, reunirnos. Volver a ser lo que no éramos. Antes estábamos dispersos. Antes usted y yo no nos conocíamos. Si nos hubiéramos cruzado en la calle, ni en cuenta, ¿verdad? Pero ahora alguien nos ha unificado. Ahora el Señor nos ha traído a su familia. Amén. Y ahora pertenecemos a una misma familia. Pero por las circunstancias de la forma de vivir de hoy, tenemos que andarnos separando. No siempre estamos juntos. No siempre podemos estar en una reunión, en un culto público. Tenemos, de hecho, pocas oportunidades, diría yo, de estar juntos, cada uno de nosotros. Entonces, por eso Pablo nos exhorta a que no debemos de dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, dice él, porque nos es necesario estar juntos. Según el pasaje que leímos, nos es necesario estar juntos porque nosotros somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y siendo el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es un miembro, ¿verdad?, de ese cuerpo, según lo que leímos. Un miembro en particular. Y un miembro separado del cuerpo no es cuerpo. Un miembro desmembrado del cuerpo no va a poder participar, incluso el cuerpo no va a poder cumplir con ciertas funciones. Si al cuerpo, imagínense, le faltara el corazón, el cuerpo dejaría de vivir. Si al cuerpo le faltara la cabeza, el cerebro, igualmente. Vamos a decir un órgano así, dicen algunos menos importante, ¿no? ¿Cuál se les antoja? Le quito los 2 riñones, también deja uno de respirar, ¿eh? Le quitamos el hígado, porque es uno nada más, acaso que no afecta si se lo quitamos. Se envenena el cuerpo. Entonces, por eso la palabra nos asemeja a todos los presentes como un cuerpo en Cristo. Pero quizás no le hemos dado la importancia de vida, porque pensamos en nuestra muy particular forma de pensar, en que siendo templos, cada uno de nosotros, pues tenemos la posibilidad de poder hacer todo lo que corresponde al templo fuera del cuerpo. Pero acuérdense que Dios nos ha venido revelando su palabra en forma cada vez más clara, diría yo, a medida que pasa la historia. Decía el hermano que las cosas antes eran como una sombra, eran como una imagen, como algo simbólico. Y el Señor nos ha venido revelando cosas nuevas. Pero nosotros muchas veces nos hemos resistido, ¿sí?, a la nueva revelación. Los Gálatas querían seguir en la revelación pasada. Así también algunos grupos, a los hebreos, por ejemplo, a los que fue dirigida la carta a los hebreos, ya estaban también en las cosas pasadas cuando ya había una nueva revelación. Así también nosotros que quisiéramos o queremos o estamos viviendo en algunas cosas pasadas, cuando ya la revelación de Dios es clara. Dice, no dejando de reunirnos, porque somos un cuerpo, porque el cuerpo solamente va a funcionar junto, porque el cuerpo solamente va a funcionar completo, va a funcionar en cuando cada miembro toma su posición. Cada miembro toma su función. Y vemos a los miembros, ¿verdad? El ojo pues es redondo, la oreja pues está media ovalada, la nariz tiene una forma extraña también, no se parece en nada al ojo. En esa heterogeneidad, ¿sí?, que simboliza
en la individualidad de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Dios nos unificó en un cuerpo para que la nariz respire, para que el ojo vea, lo que es obvio, ¿verdad? Que el oído escuche. La iglesia debe de aprender entonces a ver. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe de aprender a oír, debe de aprender a gustar, debe de aprender, hermanos, todas las funciones que le corresponden al cuerpo. Así tenemos que la iglesia tiene ministros, tiene 5 ministros, según la palabra, ministerios. La iglesia asimismo tiene dones. Dentro de los ministerios se encuentra el episcopo, el obispo, el presbítero. Este hace las veces de un supervisor, hace las veces de un ojo. Así también tenemos a los ancianos que dan consejos, que están haciendo las veces de la oreja, el oído, que están escuchando y están aconsejando a cada uno de los miembros de la iglesia. Así también tenemos entre nosotros diáconos, que son las manos, que están limpiando las bancas, que están recogiendo las ofrendas. Hay manos. Si no hubiera manos, ¿quién haría? Si no hubiera ojos, ¿quién vería? ¿Quién supervisaría? ¿Quién vería cómo la iglesia está creciendo? ¿Quién vería el estado espiritual de los creyentes? Debe de haber un ojo. Amén. Así también, si no hay oído, ¿a quién nos acercaríamos para que nos diera un consejo si no hay oído? Hay ancianos en las iglesias que son capaces de darle un buen consejo según la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, en la iglesia hay muchos miembros, ¿verdad? Pero la palabra nos exhorta, hermanos, a que nosotros nos reunamos, porque es en la iglesia donde están precisamente esos miembros. Es en el cuerpo en donde están cada uno de esos miembros. Gracias, hermano. No hay otro lugar. Es interesante que usted y yo podamos hacer un culto familiar. Sí se puede hacer, porque somos sacerdotes. Pero ese culto familiar solamente lo podemos hacer porque nosotros, hermanos, somos como los altares que en el peregrinar de Israel levantaban los líderes. Y a través de esos altares se buscaba la presencia de Dios. Así tenemos a un Elías haciendo un altar y presentando sacrificios, y había respuesta y había presencia de Dios, pero era un altar. Así tenemos a Gedeón haciendo un altar, y había no presencia de Dios, lo había. Por eso en el culto familiar también nosotros, sí, hemos experimentado que hay presencia de Dios, pero es un altar personal. Amén. Pero después Dios nos dio otra revelación, nos dijo, ya no altares, ahora quiero un tabernáculo. Y se lo mostró a Moisés. Ahora quiero que sea un tabernáculo y yo ahí bajaré y me manifestaré. Y vemos que a través de la historia, ¿sí?, del judaísmo, de los hebreos, dice que había una nube que descendía en el tabernáculo. Y ahora ya no quiero un altar únicamente. Ahora quiero un tabernáculo en donde pueda haber un arca del pacto, donde pueda haber utensilios, donde pueda haber herramientas. Y ahí me manifestaré, dice el Señor. Y lo hizo también. Y ya después se reveló nuevamente, ¿verdad? Se nos reveló y le dijo a Salomón que le hiciera un templo. Ya no era un tabernáculo, ya no era una casa de campaña, porque el tabernáculo era algo móvil, ¿sí?, sino que ahora él quería algo fijo, ¿sí?, y les dijo, hágame un templo. Y Salomón fue el primero que le hizo un templo al Señor. Amén. Y ese templo ya no nada más tenía el arca, ese templo no nada más ya tenía el candelero, sino que había una multitud de utensilios, había más utensilios, abundaron los utensilios, pero se seguía fijando un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio. La forma continuaba. Después de ser un altar, llegó a ser un tabernáculo. Después de ser un tabernáculo móvil, ahora era un templo. De tal modo, ¿sí?, que ahí se manifestó en el templo de Salomón, en el tiempo de Salomón, la presencia de Dios bajó también en el tiempo de Salomón. Y se estableció el Señor en ese templo, de tal modo que los hebreos, donde quiera que estuvieran y quisieran orar, se podían dirigir hacia el templo, como hacen hoy los musulmanes, ¿verdad? También lo hacían los hebreos, si estaban fuera de su patria. Podían dirigirse a orar y se orientaban. Decían, más o menos por aquí está Jerusalén, entonces el templo está por acá. Y uno tenía que girar y orar hacia el templo. Los más afortunados asistían al templo para tener la presencia de Dios. No había otra forma, era en el templo. Pero viene Jesús, empieza a hablar con la samaritana y le dice, oye, los judíos, o los sacerdotes,
o ustedes creen que a Dios se le adora en ese templo. Nosotros nos han enseñado nuestros padres que es en este monte, porque también adoraron en tiempos antiguos en monte. O sea, vean cómo fue variando, ¿verdad? Y ahora nos enseña la palabra, hermanos, según Jesucristo, que ya Dios, según Pablo y según Esteban, ya Dios no habita en templos hechos de mano, ¿sí?, del hombre. Vamos a hacer unas lecturas en Hechos 7, 48 y 50. Si bien dice Esteban cuando estaba defendiéndose de que lo iban a apedrear, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y Pablo lo confirma en Hechos 17, 24 y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces ya hay una nueva revelación. Entonces, ¿para qué venimos al templo? Entonces, ¿para qué dice que no debemos de dejar de reunirnos? Si en el templo, en lo que es el edificio, no está Dios propiamente, no es su morada, porque ahora tenemos una nueva revelación. Ahora Dios nos ha dicho, ¿o acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Ya hay una nueva revelación. A Dios le ha placido, ¿sí?, venir variando ese método. Ahora, Él ya no habita en templos, en edificios. Venimos nosotros a buscar la presencia de Dios aquí, ¿sí? Porque saben, hermanos, ¿en dónde está? Está en el cuerpo de Cristo. Amén. La presencia de Dios hoy está en usted y en mí, que somos miembros del cuerpo, y se hace presente Dios ahora en usted y en mí y en las asambleas. Amén. O sea, cuando decimos, voy a buscar a Dios al templo, ¿verdad? Hay expresiones así. Lo más exacto sería decir, voy a Dios a la iglesia. Porque Él ya no habita en templos hechos de manos. Es una nueva revelación. Imagínense qué tan grande es, que todavía hay gente que va a buscar a Dios en los templos. Y mientras más imágenes tengan los templos, más ad hoc se siente uno, ¿verdad? Si hay un crucifijo, si hay un altar, si hay una gran variedad de cosas, como que dice uno, es que ahí está Dios. Pero se nos dijo ya, en una nueva revelación actual, en una nueva revelación, ¿sí?, que Dios está en usted y está en mí. Que Dios habita ahora en su iglesia. Amén. Ahora a Él le plació así. Entonces, como morada de Cristo y como morada del Espíritu Santo, nos es necesario reunirnos. Porque reuniéndonos, hermanos, conformamos el cuerpo. Es el método que Dios eligió. Reuniéndonos, conformamos el cuerpo de Cristo, para que cada uno de nosotros participe de las bendiciones de ese cuerpo. Dice la palabra, Jesucristo lo dijo de su propia boca, fuera de mí nada podéis hacer, ¿sí? Y dice uno, no, pero si yo estoy en Cristo. Oh, hermano, pero si usted no me puede decir que yo no estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo, pero no le gusta reunirse. Pero yo estoy en Cristo, hermano, ¿sí? Es que eso es espiritual. ¿Acaso no soy templo del Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo está en mí. Y empezamos a elaborar, ¿verdad? Quizás a muchos de nosotros no hemos aquilatado el valor que tiene el estar reunidos. Quizás no le hemos dado el verdadero valor. El cuerpo de Cristo es la vid. Los pámpanos son los miembros que conforman el cuerpo. Desgarre usted los pámpanos, desgarre usted las ramas y llevará fruto. Por eso dice Cristo, es que fuera de mí nada podéis hacer. ¿Quiere usted crecer en el conocimiento? ¿Quiere usted crecer en su comunión con Dios? ¿Quiere usted crecer, hermano, en el servicio? ¿Quiere usted crecer, hermano, en Cristo para ser un instrumento útil en sus manos y no viene a la iglesia? ¿Lo va a lograr? Claro que no, porque nos aferramos a las ideas, porque nos aferramos y espiritualizamos las cosas, ¿sí?, a tal grado que lo físico lo menospreciamos. Lo físico es la iglesia, lo físico es la iglesia local, lo físico es usted y yo, ¿sí? Y como tendemos a espiritualizar las cosas, no creemos que Cristo, ¿sí?, está aquí, o pensamos que cuando dice yo estoy con vosotros, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, pensamos que está afuera, cuando está dentro. Entonces si en 2 hay presencia de Dios, hermano, ¿cuánto no habrá en 20? ¿Cuánto no habrá en 100?
¿Cuánto no se moverá el Espíritu de Dios cuando esto abunde? Amén. Entonces, nos es necesario, hermanos, que entendamos que la reunión para la oración de mañana, la reunión de los jueves, que parece ser que no le dan mucha importancia, nos es necesaria. Amén, hermano. Entonces ya hay una revelación. Nos es necesario reunirnos porque siendo templos, siendo habitación de Dios, cada uno de nosotros, si la presencia de Dios se manifiesta en la asamblea, ¿qué dice el Salmo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén, hermano. ¿Lo cree? Esa es la reunión de los santos, hermano. Dice también Jesucristo, he aquí iré y le hablaré a mis hermanos. He aquí iré y le hablaré a mis hermanos. Dice, y en la congregación te alabaré. Amén. Es en la congregación, hermanos. Es en la reunión de los santos donde Dios se manifiesta. Amén. Entonces, debemos de tener celo, hermanos, para estar juntos. Mire, hermanos, todo el cuerpo va creciendo como un templo, dice la misma palabra, santo para el Señor. Todo el cuerpo. Primero habla de nosotros como piedras vivas y como templo. Pero luego habla de la congregación, porque somos un edificio, ¿sí?, conformado de piedras vivas, que estamos creciendo para ser un templo del Señor. Amén. Ahora, ya la revelación está dada entonces. Ya nosotros somos el templo. Ya no busquemos hacia dónde dirigir las oraciones a Dios, sino en la congregación, sino en la reunión de los santos. ¿A dónde sacrificar? ¿En dónde se sacrifica? En el templo. ¿En dónde se presentan las ofrendas? En el templo, en la reunión, en las asambleas. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué tenemos que reunirnos, hermanos? Así a grosso modo y rápidamente. Para confirmar nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos decir que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Escúchelo bien, ya lo he dicho en alguna ocasión. No podemos decir que pertenecemos al cuerpo de Cristo si no somos capaces de formar parte de una iglesia local. Fuera de mí, nada podéis hacer. Oye, hermano, pero ¿cómo todos ellos apenas saben de Cristo? No estudiaron. Menospreciamos a la iglesia local. Menospreciamos a sus miembros, quizá. Pero la voluntad de Dios es que nosotros estemos insertados en ese cuerpo para que a través de ese cuerpo y a través de los ministros nosotros seamos instruidos para crecer. Amén. No, para que nosotros seamos regados, para que la simiente que una vez fue sembrada, la semilla que una vez fue sembrada en nosotros, sea regada por los ministros, y habiendo sido regada por los ministros, como dice Pablo, Dios da el crecimiento. Amén. Dios venga y haga el trabajo, porque Jesucristo dijo, hasta hoy mi Padre trabaja, para que Dios haga el trabajo de venir y limpiarnos para tener fruto y para llevar más fruto. Pero no es fuera de la congregación. No es como individuos, no es como parias, ¿sí?, no es en la soledad, hermanos, es en la comunión unos con otros. Amén. Es en la iglesia, dentro de la iglesia, en esta iglesia local, hermano. ¿Ha visto usted que no ha crecido? ¿Ha notado usted que aún no habla conforme a la palabra? Porque habemos muchos aún que no hablamos conforme a la palabra de Dios. Hay muchos aún, decía Pablo, porque debiendo de ser ya maestros, dice, todavía se les tiene que dar la leche. ¿Por qué? Porque no han crecido. ¿Por qué? Porque ¿cuántos faltan hoy aquí, hermano? ¿El 60%? ¿El 70%? Es por el ritmo de vida que llevamos. Es porque no podemos. ¿Por qué será? Es que tal vez no hemos entendido, hermano, que nos es necesario reunificarnos, que no es necesario estar juntos. Debemos de confirmar nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo en forma física, porque yo puedo decir, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, pero yo no me gusta reunirme. Es más, cuando me reúno, rehuyo a mis hermanos. Cuando me reúno, no trato con mis hermanos. Hay quienes, si ustedes notan, llegan en la alabanza, se van. Hay otros que se quedan hasta la predicación. Y hay otros que llegan hasta la escuela dominical. Vean, todavía no han entendido, hermanos, que la revelación hoy, ¿sí?, es que la presencia de Dios
La bendición está en la reunión de los santos. Amén. En el templo, hermanos, entonces venimos, nos reunimos para ofrecer sacrificios. Fruto de labios que glorifican su nombre. Aquí, hermanos, en el templo. Ahora decir, hermano, entonces no puedo ya cantar en mi casa. No estoy diciendo eso. Eso es en el altar, ¿de acuerdo? Ese es en el altar. Ahí también hay presencia de Dios. Me acuerdo de Noé, ¿verdad? Que levantó un altar. Ahí había presencia de Dios. No estoy diciendo que no hay presencia de Dios, pero la revelación es que ahora ya no son altares. Ahora es el cuerpo. Ahora es el templo, no hecho de manos. Ahora es el templo, ¿sí? Que somos nosotros, su iglesia. Amén. ¿Para qué reunirnos? Para alentarnos los unos con los otros. Para eso nos reunimos. Para alentarnos, hermanos. Sí, hay veces que los que venimos, ¿sí? Estamos desanimados. Muchas veces, ¿sí? Imagínense los que no vienen, han de estar embrocados así, totalmente. ¿Sí? Si hay veces que los que venimos con, porque se nota, hay veces que vienen con depresiones, hay veces que vienen con mucha necesidad y vienen a buscar la presencia de Dios, lo cual es correcto, en la congregación. Imagínense los que no vienen. Por eso muchos se quedan en el desierto, por eso muchos se quedan postrados en el desierto. ¿Por qué Cristo mandó de 2 en 2 a sus discípulos a predicar? ¿Por qué la palabra dice que mejor son 2 que 1? Porque dice, ¿se calentará uno solo? Si alguno de los 2 cayere, ¿quién lo va a levantar? Está hablando ya de estar juntos. Y aparte dice la palabra que el cordón de 3 dobleces, ¿verdad? Es difícil de romper. Hay veces que hay grandes batallas en nuestra casa. Hay grandes batallas. Y esto lo digo por experiencia. Cuando lo que nos falta es unirnos al cuerpo. Cuando somos muy indiferentes a estar en el templo, a no darle la importancia al templo. Hay indiferencia. Hay problemas graves, no quiere decir que si venimos no vaya a haber problema, pero se acentúan. Dice Eclesiastés, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Qué significa eso de que tienen mejor paga de su trabajo? Que las cosas que vayamos a emprender como congregación, que las cosas que usted quiera emprender como cuerpo, van a prosperar más que las cosas que haga usted en lo individual. Amén. Porque ¿quién va a orar por usted? O aquí levante la mano. Alguien que diga, yo no necesito que nadie ore por mí, hermano. Alguien podrá levantar la mano y decir, es que yo no necesito eso, hermano. Pablo mismo decía, casi, por favor, por la misericordia de Dios, oren por mí. Por eso no podemos, ¿sí?, estar solitos. Tenemos que alentarnos unos con otros. Ya dijimos que tenemos que estar juntos para edificarnos, crecer y dar frutos. El crecimiento lo da Dios, pero a través del cuerpo. Escúchelo bien, el crecimiento lo da Dios, pero a través del cuerpo. Mire, si un niño de 5 años, suponiendo que no se corrompieran las cosas, le pudiéramos separar un dedito, ¿verdad? Y lo dejáramos ahí, y en 5 años después regresamos, suponiendo que no se corrompieran, ¿verdad? Porque esa es otra enseñanza. Fuera del cuerpo, las cosas se corrompen. Fuera del cuerpo, las cosas se echan a perder. Cada quien hace lo que se les antoja. Y terminan por corromperse, terminan por no fructificar, la obra que iniciaron se destruye, porque no tiene el soporte, no tiene el apoyo del resto de los miembros del cuerpo. Ese dedito no va a crecer. El niño ya va a estar grandotote, ¿verdad? De 10 años. Y si agarramos su otro dedo y lo comparamos con el otro, vamos a ver que este está más grande el que tiene, ¿verdad? Pues que el que se le quitó, suponiendo que lo pudiéramos preservar, ¿verdad? Es que fuera del cuerpo, dice Cristo, fuera de mí, nada podéis hacer. Es importante, hermanos, entendiendo es que busquemos entonces los dones del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros en la congregación y en nuestra oración en el altar. Porque el procedimiento de Dios es que a través de los dones y a través de los ministerios nos edifiquemos unos a otros. Amén. O pruebe ir, por ejemplo, a un club rotario, por decir algo, ¿eh? Que es una sociedad. Y vaya allá y reúnase con ellos. Gaste su vida ahí y crecerá usted espiritualmente. No hay alimento, no hay quien dé el alimento espiritual para que usted crezca. ¿En dónde se encuentra el alimento? En el cuerpo. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Reunir. Para tener compañerismo, compartiendo las necesidades del cuerpo. Dice, cuando la mano toma el alimento y lo come, ¿está pensando en sí misma? ¿La mano está pensando en su propio beneficio? Está pensando en el beneficio de todos. Usted se está preparando, hermanos. Usted tiene un ministerio
Le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque nos es necesario que cada uno de nosotros avive ese don que hay en nosotros para que edifiquemos al cuerpo de Cristo. Amén. Es el método, no hay otro, hermano, no hay otro. Nos es necesario que en los cultos de oración oremos unos por otros, nos es necesario. Nadie puede decir: a mí no me lavo los pies. Nadie puede decir: yo para ministrar no tengo que ir al lavacro. La unidad y la armonía, el compañerismo, el amor fraternal que nos hace aceptarnos como somos. Entonces necesitamos reunirnos, y con esto termino, hermano, para que hagamos cuerpo, para que hagamos templo, donde Cristo se manifieste. Amén. Oye, hermano, pero si allá y cuando yo oro solito, ahí Cristo se manifiesta. Acuérdese, es el altar. Pero Dios nos ha dicho que quiere su templo. Amén. ¿Quiere que lo edifiquemos, hermano? Yo le invito, como a Salomón, que edifiquemos el templo de Cristo. Pongámonos en pie, hermano. Usted tiene en sus manos la capacidad de construir este templo, según la nueva revelación de Dios. Está en sus manos el que le dé importancia al venir a las reuniones. Está en sus manos el que cuando venga la reunión en unidad, que cuando venga la reunión en el partimiento del pan, en la Santa Cena, lo hagamos todo en unidad y en armonía dentro del cuerpo. Le invito a que construyamos, hermano, este cuerpo de Cristo, que le construyamos su templo, para que Él venga y repose. Dice: ¿dónde voy a reposar? ¿Y de qué me haré mi habitación? Hagámosle una habitación de carne, hagámosle una habitación. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quiere crecer? Hagamos cuerpo. ¿Quiere crecer? Construyamos el templo de Dios a través de su esfuerzo y mi esfuerzo. Usted es una piedra que necesita ese templo. Usted es una piedra viva. No podemos traer a otro, hermano. No podemos traer a alguien que aún no conoce a Cristo. Es usted, hermano, el responsable. Usted, la piedra viva, tiene la posibilidad. Por eso le invito: no se aleje del templo. No se aleje de la congregación. Únase. Si hay obstáculos que le impiden venir, planee todas las cosas, acomode todas las cosas. Pídale al Señor que acomode todas sus actividades, de modo que usted pueda estar haciendo el templo, hermanos. Esforcémonos, hermanos, como Zorobabel, para reconstruir el templo. El templo muchas veces no ha logrado conformarse por nuestra indiferencia. El templo aún no se ha conformado en su totalidad, porque no entendemos la importancia que como miembros tenemos cada uno de nosotros. Usted sí es importante, hermanos, en este templo. Usted, así pequeñito como es. Usted que apenas emprende el conocimiento de Dios. No importa qué conocimiento tenga, usted es importante. Usted es una piedra viva. Usted ha renacido por el Espíritu de Dios. Usted puede formar parte del templo donde Dios habita. Pero lléveselo en su corazón. Y cada vez que cuando no tenga ganas y se sienta quizá agotado y cansado y diga: no voy a ir, acuérdese de esta palabra. No para condenación, hermano, sino para reflexionar. Fuera de mí nada podéis hacer. Pero creo en ti, Señor. Pero no estás en mi cuerpo. Pero creo en ti, Señor. Si yo oro en mi casa, yo te busco solo en mi casa, pero no estás donde debes de estar. Padre Santo, gracias. Gracias porque estas cosas tú las tenías, estaban escondidas, Señor, a nuestros ojos. Pero tú has abierto nuestros ojos, Señor.